¿Puede haber un mediador entre nosotros y Dios? La Biblia responde que sí, y uno solo. Había uno que era imperfecto, era temporal, limitado y necesitaba garantías para acercarse a Dios. Hasta que vino un mediador distinto, constituido a favor tuyo y mío. Así que vamos a verlo. Vamos a ir allá a Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 38. Y vamos a ver una escena muy particular que tenían las personas de antes, los judíos, para acercarse a Dios. Y vamos a ver en el libro de Hebreos un paralelismo, cómo nosotros nos podemos acercar hoy y cómo ese mediador constituido a favor de nosotros lo tenemos todos los días. Así que vamos allá. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y lo primero que tenemos que ver era cómo funcionaba ese sistema antiguo. La historia era así. Venía una persona cualquiera a presentar una ofrenda delante de Dios. Y venía todo el camino pensando si Dios iba a aceptar esa ofrenda. Porque el que venía a ofrendar era un ser humano imperfecto que no estaba a la altura de la santidad de Dios. Entonces venía todo el camino hacia el templo pensando, o hacia el tabernáculo en este caso, pensando cómo iba a presentar esa ofrenda y si Dios se la iba a aceptar. Entonces tenemos al oferente, a esa persona, llega con su ofrenda al templo y se encuentra con el sacerdote con la mitra en la cabeza, con una chapa de oro que decía santidad a Jehová. Y ustedes me pueden decir, ¿para qué tenía esa chapa en la frente? Y tenemos que ver, ser muy cuidadosos con la gramática, porque dice para santificar la ofrenda de los que venían a traerla. ¿Por qué? Porque la ofrenda, hermanos, la traían personas normales, personas de carne y hueso como nosotros, que no está a la altura de la santidad de Dios. Entonces Dios quería garantizarle al que traía la ofrenda de que esa ofrenda iba a ser aceptada. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, a través del sacerdote, que era un intermediario. Y como habíamos dicho al principio, un intermediario limitado, un intermediario que era temporal, porque ese intermediario fallecía y otro ocupaba su lugar, e iban cambiando. Y otra cosa que tenemos que destacar, que ese intermediario era una persona común y corriente como el que traía la ofrenda. Él tenía que, antes de oficiar el servicio de sacerdote o de sumo sacerdote, se tenía que purificar para que él estuviese limpio para presentar la ofrenda. Entonces ya vimos que todo el camino venía ese muchacho, esa persona, esa muchacha, no importa quién era, venía todo el camino pensando si esa ofrenda iba a ser aceptada. Se la daba al sacerdote y el sacerdote tenía ciertas vestiduras, ciertos elementos en su vestidura que garantizaban que todo lo que fuese presentado a Dios iba a ser 100% santo, no por una condición de los hombres, sino por un mandato de Dios mismo. La santidad en el Antiguo Testamento iba por fuera. Por eso los fariseos se acostumbraban a verse bien por fuera.
Y Jesucristo le dice, por fuera son muy bonitos, la verdad, me impresionan, pero por dentro están todos podridos. Porque venían de una costumbre de que la santidad se veía por fuera. Y eso cambia, y lo vamos a ver más adelante. Y miren lo que dice a lo último del versículo 38. Dice, para que obtengan gracia delante de Dios, de Jehová. Y era evidente pensar así, y que Dios lo previera de antemano. Porque el que más o menos le tiene un poco de temor a Dios, sabe que el hombre no es nada delante de él. Entonces dice, ¿quién soy yo para presentarle una ofrenda a Dios? No soy más que polvo y ceniza, como le dijo a Abraham cuando iba negociando allá en Génesis 18, iba negociando con él en el camino. Dice, yo no soy nadie, soy polvo, soy ceniza delante de mi Dios. Y nosotros nos sentimos así, y eso nos lleva al siguiente tópico, que es la condición del oferente. Como vimos, ya carecía de una santidad inmaculada delante de Dios. Nosotros somos imperfectos, hermanos. Nosotros, el que tiene un poquito de conciencia sabe que no es nada delante de Dios. Tenía obediencia, pero con una garantía limitada. Él iba todo el camino pensando si esa ofrenda iba a ser aceptada. Hasta que llegaba el sacerdote y veía esa chapita de oro en la frente del sacerdote que decía santidad a Jehová o santidad para Jehová. En otras versiones lo traducen así. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el encargado de presentar esa ofrenda delante de Dios. Era un mediador. Entonces, el que traía la ofrenda después se iba medianamente tranquilo. Porque, como veníamos mencionando, el sacerdote era otra persona. Él no sabía a ciencia cierta si ese hombre estaba realmente santificado delante de Dios, si estaba haciendo las cosas bien. Entonces se iba con cierta incertidumbre de vuelta a la casa. Traía ese sacrificio, pero sin garantía. Pero todo esto cambia, hermanos, en el Nuevo Testamento, gracias a la venida de un mediador que no solamente que es mejor, sino que no tiene las limitaciones primero del tiempo, no es imperfecto y Él es la ofrenda misma. Así que vamos a ir allá a Hebreos 10, versículo 19 al 22 y vamos a ver cómo era este mediador. Y yo estuve apuntando ciertas características que las vamos a ir mencionando pero muy rápidamente, porque esto es un devocional, no un estudio bíblico. Una de las características que tenía este mediador era a favor de los hombres, conoce cómo nos sentimos, Él es la garantía, nos dio la libertad para entrar al santuario y se sentó a la diestra del Padre. Y vamos a seguir analizando muy rápidamente, leyendo del versículo 19 de Hebreos 10 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, ahí vemos que Él es la ofrenda, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con nuestro corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Y en estos 3 versículos vemos como todas estas características que vimos son abarcadas. ¿Por qué? Bueno, está constituido a favor de los hombres. Vimos la primera característica. ¿Por qué? Porque dice que ahora tenemos un mejor sumo sacerdote. Porque Él está
parado en nuevas promesas, unas promesas distintas. Entonces tenemos un mejor sumo sacerdote. Y no solamente porque está parado en nuevas promesas, sino porque Él nunca cometió pecado, se sacrificó por la humanidad y es la única ofrenda aceptable en el día de hoy frente a Dios. Porque Él abarca todo, hermanos. Como dice, estuve estudiando antes de preparar esto y desde el capítulo 4 de Hebreos, el escritor viene mostrando la excelencia del sacerdocio de Cristo y cómo está intercediendo a favor de nosotros. Y nos tenemos que grabar algo pero muy clarito, que no solamente intercede a favor de nosotros, sino que Él presentó la ofrenda una vez y para siempre. Por eso se sentó a la diestra del Padre. Eso significa que ya terminó su obra. Que Él ya se hizo sacrificio por todos nosotros. Y esto está constituido a favor de los hombres. Conoce cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Hebreos, en estos capítulos, dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra carne. Él sabe las dificultades que estamos pasando, Él sabe cómo nos sentimos, Él sabe las luchas que tenemos continuamente. Nosotros podemos ir en el camino a presentar la ofrenda, que puede ser en cualquier hora del día, en cualquier momento. Por eso dice que teniendo libertad nos acerquemos. Porque antes se iba una vez al año a expiar todos los pecados y eran cubiertos, no eran borrados. Ahora son borrados porque Dios ve a través del sacrificio de su Hijo, a través de la sangre de su Hijo, y Él dice, no veo nada ahora. Pero antes solamente era cubierto. Mientras preparaba todo esto, se me venía a la mente una escena de cuando el gato va a hacer popó y tapa lo que hace. El pecado en la antigüedad era tapado de la misma manera. Una porquería tapada con arena. Pero hoy en día Dios ve a través de la sangre de Jesucristo y no ve nada. Ya son borrados nuestros pecados. Entonces, claro que conoce cómo nos sentimos, porque Él pasó por lo mismo que pasamos nosotros todos los días cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. Entonces, no es un representante ni burócrata, ni falso. Él no es un representante de mentira. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas, conoce lo que es estar pasando por una tentación, por una prueba, y puede dar testimonio delante de Dios de cómo estamos pasando. Y Él es nuestro abogado defensor. El otro punto que habíamos visto, que es la garantía. La persona que antes iba a ofrecer ese sacrificio al templo veía la mitra con la chapita de oro en la frente y decía, bueno, me quedo tranquilo que Dios va a aceptar la ofrenda. Pero hoy vemos a Cristo, que es la ofrenda sin mancha que fue entregada por nosotros. Él es la garantía, es la santidad en persona. ¿Y por qué? Porque como veníamos hablando antes, Él nunca cometió pecado. Entonces, es el modelo que nosotros tenemos de santidad perfecta e inmaculada. Entonces nosotros si accedemos, como dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, que esto es su carne. Si nosotros accedemos a través del sacrificio de Cristo, ya nuestra ofrenda es garantía de que la van a aceptar. Porque nosotros no es que vamos a un sacerdote que era igual de pecador que nosotros.
sino vamos a través de alguien santo. Nos dio la libertad para entrar al santuario. Como vemos en el versículo 22, en el 19, perdón, así que hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos la entera libertad de a cualquier hora, en cualquier segundo, entrar a lo más profundo del tímpano de Dios. Antes había un sistema todo raro que llevaba nuestras oraciones al cielo. Hoy entramos directamente al tímpano con solamente cerrar nuestros ojos e invocar su nombre. No precisamos más nada. Y se sentó a la diestra del Padre. Esto marca la obra culminada y terminada de la redención de la humanidad. Él en la cruz, como mencionamos siempre, venció la muerte, el poder esclavizador del pecado y a Satanás. Y se sentó a la diestra del Padre cumpliendo la misión por la cual Él vino a la tierra, a rescatarnos a todos nosotros. Y esto nos lleva a una serie de preguntas, porque nosotros arrancamos este capítulo del día de hoy haciendo una pregunta: si hay un mediador entre nosotros y Dios. Y ya vimos que hay uno. La pregunta correcta es si nosotros estamos aprovechando a ese mediador. Si nosotros estamos viviendo como si tuviésemos ese mediador eternamente. No un día cuando me siento mal o un día cuando me siento bien, sino en todos los capítulos de nuestra vida. Nosotros lo tenemos con nosotros siempre, siempre, por toda la eternidad. Que podamos reflexionar en eso, que antes era todo un sacrificio llevar la ofrenda y hoy solamente con invocar el nombre de Cristo podemos acceder a lo más profundo del tímpano de Dios y presentar toda nuestra vida. Y tenemos la garantía, la certeza de que vamos a ser escuchados. Aprovechémoslo, aprovechemos ese regalo que Cristo nos dio. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Si les fue de bendición, compártanlo, denle un me gusta. No es para mí, es para que YouTube no entierre los mensajes, sino que sigan corriendo y sean de bendición para los demás. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto.